Aquí. Ahora sí. Bueno, estamos viendo el tema esta semana de números decimales. Dice, los números decimales se utilizan para representar unidades completas y parte de la unidad. Este pedacito está copiado en su cartilla, ¿cierto? Está escrito, está pegado en la cartilla. Dice, en un número decimal se pueden identificar dos partes separadas por una coma. Dice, a la izquierda de la coma están las cifras de unidades, decenas, centenas, etcétera, y se llama la parte entera. Es decir, tengo una manzana, eso es una parte entera, ¿cierto? Tengo 25 pollos, son partes enteras. Este es un número entero, 438, que va al lado izquierdo de la coma. Sigue acompañada de una coma decimal y dice, a la derecha de la coma están las cifras de décimas, centésimas, milésimas, entre otros, y se llama parte decimal, es decir, eso es el pedazo de la unidad que no está completo. Por ejemplo, cuando decimos yo tengo una manzana y media, diciéndolo en número decimal, tenemos que decir tengo 1,5 manzanas, es decir, una manzana entera y otra mitad. ¿Listo? Dice, parte entera. Representa la unidad, va antes de la coma a su izquierda. Está compuesta por las unidades, decenas, centenas, etc. Por ejemplo, aquí aparece, parte entera de 34.02 es 34. De 124,1 es 124. De 0, la parte entera en este caso es 0. Dice, parte decimal. Es la parte en la que se ha dividido la unidad. Los números van después de la coma a su derecha. Está compuesto por décimas, centésimas, milésimas. Por ejemplo, aquí aparece 124,34. El coma 03, el coma 008 son las partes decimales de los números. Son números que no son completos, no son enteros. Son partes de una unidad. Este dibujito no va a decir, profe, tengo que hacer el dibujo. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Si no, pueden encerrar esto en una nubecita. Y dice, usamos números decimales para representar cantidades que no son exactas. Pueden ser muy pequeñas o cantidades muy grandes, pero nunca exactas. Como les decía, por ejemplo, tengo 18.000,3 manzanas o 18.000,5 manzanas. Es decir, tengo 18.000 manzanas y media. ¿Sí? Puedo representar un número grande, pero nunca completo. O un número chiquito. Tengo una manzana y media, es decir, tengo 1,5 manzanas. Cantidades muy chiquiticas, pero nunca exactas. O puedo decir, tengo media manzana. Cuando uno dice que tengo media manzana, en número decimal, eso quiere decir que tengo 0,5, es decir, la mitad de uno. No tengo una manzana entera, no tengo un número entero, sino tengo algo más pequeño que la unidad. Para eso sirven los números decimales. Bien, un ejemplo. En este cuadro podemos ver que la unidad es el cuadro completo. Ese cuadro completo lo vamos a dividir en 10 partes iguales, que son 10 partes más pequeñitas. Lo dividimos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como ustedes venían de ver el tema de números fraccionarios aquí, representando esto, en números fraccionarios, ¿qué me da? Me da 1, que tomé la parte de 1, sobre 10 partes en total que queda. Es decir, 1 sobre 10, un décimo, ¿cierto? Para volver esa fracción decimal, ¿qué debo hacer? Divido el 1 en 10. Cuando yo divido 1 en 10, me da un resultado de 0,1. ¿Listo? Cuando divido eso. Entonces dice, tengo un décimo y una décima unidad, que al sumar esto me da 1,1. Hasta ahí vamos bien. Viene la actividad de desarrollo del pensamiento y aquí es donde vamos ya a entrar en materia, a ser más claros con la explicación de cómo pasar ese número fraccionario a número decimal. Voy a hacer el ejemplo con el primero y dice, une cada número decimal de la izquierda con su fracción correspondiente a la derecha.
Entonces, por ejemplo, me aparece el 0,03, ¿cierto? Tengo que buscar la fracción que me representa ese 0,03. Pero ¿cuál sería la forma más derecha de empezar a hacer eso? Voy a tomar primero las fracciones. Voy a tomar primero las fracciones. Y las fracciones las voy a convertir en números decimales. Por ejemplo, tenemos 26 sobre 100. Sobre 100, ¿cierto? Entonces voy a bajarlo un poquito para que se vea más el cuadro completo. 26 sobre 100. Les voy a dar la chiva. Cuando dividimos números entre cifras como 10, 100, 1000 o 10.000, por ejemplo, puede ser un ejemplo, ¿qué es lo único que debo hacer? Todos los números enteros tienen una comita aquí al lado, ¿sí? Que nunca la vamos a escribir porque no hay necesidad. Pero cuando dividimos por números como 10, 100 o 1000, nos pasa lo mismo como cuando multiplicamos por ellos, que se acuerda que si multiplicamos 26 por 100, ¿qué debemos hacer? Agregar 2 ceros, ¿cierto? Cuando multiplicamos por cifras como 10, 100 o 1000. Cuando los dividimos, ¿qué debemos hacer? Correr esa coma que tenemos aquí y contar 1, 2 cifras hacia atrás. Es decir, los ceros que tengo son las cifras que corro. Esa coma que deben tener todos los números enteros al final hacia atrás. Entonces cuento 1, 2, la coma me da aquí y viene a ser 0,26. ¿Cierto? Voy a explicarlo en forma de división. 26 dividido en 100. ¿Cierto? 26 es un número muy pequeñito para yo dividirlo entre 100. No me va a dar. ¿Qué debo hacer? Agrego un 0, una coma a la división y aquí le puedo agregar un 0 a los 260 para ahí y poderlo dividir. ¿Cierto? 260 dividido en 100, ahí debo buscar un número que multiplicado por 100 me dé 26, que sería lo mismo que decir un número que multiplicado por 1 me dé 26. ¿Cuál podría ser? El 26. Es decir, me da 0,26. Es más fácil hacerlo para ustedes en este momento de esta forma. Cuento los números de ceros que hay y los corro hacia atrás. Tengo 26, con la coma imaginaria que deben tener todos los números enteros, ¿cierto? Y empiezo a contar. Tengo 1, 2 ceros. 1, 2 ceros. La coma me queda acá y le agrego el 0. Es decir, que el decimal que representa a 26 sobre 100 es 0,26, el que tenemos ahí abajo. Los que tienen la copia, empiecen aquí a relacionar de una vez. 226 sobre 100 es igual a 0,26. Empiezan a relacionarlo. ¿Listo? Vamos con el segundo ejemplo. Dice 3 sobre 100. ¿Qué debo hacer? Debo buscar un número que me represente esa cifra decimal de 3 sobre 100. Hacemos este y ya paramos ahí para que ustedes me hagan las preguntas de pronto que tengo. Entonces dice 3 dividido en 100, ¿cierto? Vuelvo y hago lo mismo. El 3 solo tiene un numerito. Y todo número entero después tiene una coma que no hay necesidad nunca de ponérsela, pero existe. ¿Qué debo hacer? Corro 1, 2 hacia atrás. Como solo tengo 1, le agrego un 0, 1 y la comita va ahí. Es decir, 0,03. Se trata solo de contar ceros y le hacemos hacia atrás, de para atrás. Vamos ahí. Asimismo, como hacíamos con los números fraccionarios, que decíamos todos los números naturales lo podemos volver fraccionarios poniéndole un 1 debajo, ¿cierto? Los números enteros, estos números como el 26, el 3 y el 8,
los podemos volver decimales como así. No me cambia el número, porque el número sigue siendo 26, pero ya lo puedo nombrar como 26,0, ¿cierto? Ahí ya aparece un decimal, pero no me altera el resultado porque es coma cero, no me está sumando, ni me le está poniendo, ni me le está quitando al número. Entonces, cuando aparecen esos números así, por ejemplo, que dice 26 dividido en 100, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo hacer con ese número? Cuando yo multiplico por 100, siempre le dicen a uno fácil, le agrega como 2 ceros a la derecha. Aquí le quito cifras a la izquierda, corro cifras a la izquierda. Es decir, mi coma en ese número 26, que lo volví decimal agregándole un 0, lo voy a correr hacia atrás como. Tengo 1, 2 ceros. Cuento. 2. Entonces la coma me va a quedar acá, ¿cierto? Detrás del 26. Quedó como así. En un coma 26, ¿cierto? Como quedó convertido en ese coma 26, ¿qué debo hacer? Agregarle un 0. Y ahí está la respuesta. El 26 sobre 100 es igual que decir, o 26 dividido en 100 es igual que decir 0,26. ¿Cierto? Esa es la primera. Ay, tú dices que cuando es un número grande como 100 y esos, entonces tengo que hacer colocarle los dos ceros al otro lado. Les quito y, bueno, teacher, es que yo lo entendí como, Te quitas hacia atrás, como cuando en la multiplicación le agregabas hacia adelante números, hacia atrás le quitas. Tenías un 26, entonces empiezas a correr hacia atrás y te quedó convertido en 0,26, ¿cierto? Que como división, ¿cómo lo explico? Que como división, ¿cómo lo expliqué? Cuando son números más grandes, 26, cuando son números más grandes, por ejemplo aquí, 26 sobre 100, cuando son números más grandes que el divisor, ¿qué debo hacer? Le agrego un 0 y una coma para poder agregarle un 0 en el dividendo. Y ahí sí empezar a hacer la multiplicación normal, la división normal, perdón. ¿Sí? Un número que multiplicado por 100 me dé 260. Y ahí es fácil, lo mismo que decir que un número que multiplicado por 1 me dé 26. ¿Cierto? Entonces, es lo mismo. ¿Sí? Siempre que vayamos a hacer divisiones, vuelvo hasta ahí. Entonces, el primer punto da 26 sobre 100 es lo mismo que decir 0,26. Entonces, ahí lo buscan y lo relacionan. Voy con el segundo. El segundo dice, Profe, dime, es que está habiendo mucha interferencia con las cámaras. Entonces, Juan Manuel. entonces volvemos